Buenos días amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Llegamos en la madrugada acá a Maceió, hermoso lugar. Estamos en lo que es la playa de Pacusara. Estas son las hermosas vistas que se tienen desde el hotel donde nosotros estamos alojados. Y bueno, la ciudad de Maceió se encuentra en el estado de Alagoas, es su capital. Es muy conocida por sus impresionantes playas y sus múltiples lagunas. Posee una costanera que ahora vamos a visitar, donde se puede andar con toda tranquilidad y hermosas playas urbanas. En líneas generales se puede decir que el Maceió hace calor durante todo el año, así que la podemos visitar en cualquier época. Las temperaturas máximas que se registran son alrededor de los 30 grados y puede ser que te llueve un ratito, pero no te alarmes porque enseguida sale el sol. La temporada alta aquí comienza en diciembre, se extiende hasta marzo y también se considera temporada alta julio, que es cuando tenemos las vacaciones escolares en Brasil. Nos seguimos viendo, acá tenemos un lugar donde venden artesanías. Encontramos también lugares de comer que después visitaremos en la tarde seguramente. Recién se está moviendo el tempranito ahora, son 10 y algo de la mañana. Estamos ahora en Ponta Verde. Como ven ahí una entrada de arena, creo que es el Camino de Moisés se llama. Después les confirmo bien, donde uno puede ir caminando. Tenemos la estatua de Graciliano Ramos, unas hamacas ahí, y acá enfrente una silla grandota, que es uno de los lugares característicos de acá de Maceió, donde hacen fila para sacarse una foto. Como ven, muy bonito todo acá, con palmeras, la calle. Hay lugares para sentarse ahí por la avenida, y de este otro lado tenemos lo que es la playa. Y bueno, hay muchos paseos acá para realizar, distintas playas para visitar acá cerca. Tenemos cerca Maragogi también. Bueno, acá estamos entrando en lo que es el Camino de Moisés, como les dije. Confirmé que se llama así. Hacia allá hay un faro también. Está espectacular, en todos lados te ofrecen los paseos en jangada y varios tours para realizar acá en Maceió. Mucha gente acá y las vistas son hermosas, el agua calentita, parece que estuviéramos en el Caribe, realmente vale la pena. En la playa tenemos hasta venta de cerveza, hay de todo por acá, en el Camino de Moisés. Sejam muito bem-vindos, gente, a Maceió, esse paraíso das águas. Para ir a todos estos lugares hay que tener bien en cuenta la tabla de mareas, incluso para ir a las piscinas naturales lo mismo. Hay que hacerlo cuando la marea está baja. Bueno, y acá miren ustedes las vistas que se tienen de la ciudad. Maceió tiene más de 1 millón de habitantes, hay bastante población. Y esta zona para venir a hacer turismo son las mejores acá sobre la costa, donde los turistas están más seguros y donde se tienen los lugares más bonitos para visitar. Bueno, y como en todo Brasil donde hay playa, puestos con comida al costado de la playa para poder disfrutar de una cervecita ahí alrededor. Y bueno, seguiremos recorriendo acá Ponta Verde y Maceió ahora.
Nosotros llegamos a las 3 de la mañana en el avión, bastante tarde, llovía impresionante, estaba lluvia para todo el día hoy, pero miren, si bien está nuboso, el día está espectacular y por más que haya alguna lluvia pasajera, esto se ve que está muy bueno. Y bueno, y ahí se ve todo arrecifes de corales al fondo, donde está también donde se ve el faro de acá de la zona. Bueno, y como ven acá en Punta Verde, también al lado del faro hay varias piscinas naturales donde la gente también está divisando peces y eso. Dice que se ven muchos en estos días. Y el agua verde ya a lo lejos, hermoso. Bueno, hablé del tiempo y se puso a llover, como ven. Y acá está la silla grandota que se sacan fotos de la gente. Miren el color del agua y la tormenta que se viene allá en el fondo. Pero acá se aprecia bien la diferencia de esos colores. Qué lindo acá. Muy bonito Maceió. Y en este recorrido vamos a visitar Recife, Natal, Pipa, Porto de Galiñas, João Pessoa, entre otros lugares, así que no se pierdan los próximos videos. Vamos a entrar a la feria de artesanato acá de Payusara, y como les dije allá enfrente tenemos otro artesanato más también, así que vamos a ver qué encontramos por acá. Bueno, la feria del artesanato la verdad que está muy buena, hay muchas cosas, hay ropa, hay artesanías, comidas, castañas de cayú. Y como dicen que hombre sin barriga es un hombre sin historia, ¿qué podía haber comprado ahí? Comida. Así que compramos unas castañas de cayú, medio kilito con sal acá. Los árboles de cayú hay por acá, así que son muy ricos estos, así que vamos a comer ahora en un ratito esto. Aprovechando que sigue lloviendo bastante, cruzamos enfrente y vamos al otro local de artesanías donde también se encuentra mucha cosa interesante para comprar, observar y disfrutar. Nos dirigimos ahora al faro de Punta Verde, que es una verdadera postal de la ciudad. Cuando uno piensa en Maceió se convierte de las primeras imágenes que se nos vienen a la mente. Y bueno, para los curiosos de la historia de este faro, fue inaugurado el 2 de enero de 1922 y en publicaciones antiguas se trataba de un poste de luz de Punta Verde. Existen varias publicaciones marítimas de la época en las que se encuentran muchas menciones de variamientos y hundimientos de embarcaciones a causa de los arrecifes, lo que revela la importancia que tenía el faro acá ubicado. Acá estamos dentro de lo que es Maceió, en el farol de Punta Verde, rodeado de arrecifes, y para venir a este lugar hay que tener en cuenta también, como les dije en otros lugares, lo que es la marea. La altura no es muy alta de este farol, tendrá unos 15 metros aproximadamente. Miren las vistas que se tienen de Maceió por acá. Y todo rodeado de piscinas naturales también. Podemos ver erizos y algún pececito entre los arrecifes. Bueno, acá otras vistas de Punta Verde. Playas, restaurantes, mucha gente. También acá es muy bonito, miren acá los hoteles que se ven por acá.
La rambla costanera, muy bonita para caminar también en la nochecita. Hacia adelante también encontramos lo que es un shopping grande, Maceió Shopping. Hermoso como ven el color del agua y bien calentita siempre el agua por estos lados. Viene una calle normal de las que salen a la orla, a la rambla o costanera, con árboles en el medio, muy bonita la avenida. Todo el barrio acá es similar, toda Ponta Verde, tiene hermosos edificios, se ve que vive mucha gente en este lugar, mucho comercio acá a la vuelta. Acá seguimos en la playa de Ponta Verde, como ven es muy bonito y allá en el fondo se ve una arena dorada, el agua espectacular y esa sería la playa de Jatiuca. Hacia la izquierda estaría el shopping más grande acá de Maceió. Hay muchos argentinos, uruguayos, chilenos que vienen acá porque teóricamente sale mucho más barato pasar unos días acá que hacerlo por ejemplo en Río de Janeiro. Así que acá ustedes tienen para ver lo que se ve acá en Maceió, que es una linda ciudad y alrededor tiene muchas playas hermosas para disfrutar también, así que pueden tenerlo en cuenta en un viaje también por el nordeste brasileño. Con estas imágenes vamos finalizando el video, espero que haya sido de tu agrado. También la culinaria es muy interesante en Maceió, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, a dejar comentarios que con todo gusto te responderé y nos veremos la próxima semana si tú lo quieres con un nuevo video. Hasta la próxima, chau 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 chau.